superiores e inferiores. ¿Ya? ¿Qué pasa? Está bien. ¿No puede grabar la pantalla? No estoy grabando. Ya. Si no, voy a quitar teléfonos nomás. No Voy a estoy quitar grabando. teléfonos, mochilas, lápices, todo. Ya. Antes de comenzar, quiero saber, ¿qué saben ustedes del sistema respiratorio en animales? Déjame grabando que si no lo voy a pasar. Así no. Corre la weá. Vamos. Así no ve. ¿Qué saben ustedes? Corre, ve que. Ideas, palabras. Vamos, lluvia de ideas. Ya, nariz. ¿Ya? ¿Qué más? Ay, ay. pH. pH, ¿ya? Que se compone de tejidos blandos y también Yo dije, tejidos más ¿no? duros como los vertidos. Hoy el lápiz que me prestó el profe Capilio parece que ya estaba muriendo. Ya, ¿qué más dijeron por ahí? Tráquea. Ya. Karina, ok. Que no es con K, es con C. También. Vamos. Déjalo en tu mesa entonces. Alveolo, sí lo dijeron. Alveolo. Llevo no sé cuánto, como un mes ya líquido surfactante. Intercambio de gas. Pulmones. Ya. Intercambio de gas. Ya. Circulación menor. Ok. Ya. Oxigenación. Ya. ¿Me pasa otro lápiz? Ya, si tenía otro, mejor. Presión. Ya, espera un poquitito. Estoy yendo hace como un mes a comprar plumones. No me acuerdo si lo dejé aquí o no. ¿Ah? No me acuerdo si lo dejé aquí o no. Porque estuve haciendo unas cosas de fisiopato. Ah, no. Ya, no tiene. Está en mi pizarra. Ya. Es el escupo ese. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Presiones. Ya. Ya. Es el PCO2. Nasofaringe, orofaringe, algo más, conchas nasales, etmoides, lobulaciones. Ya, ¿se dan cuenta que hay conocimiento previo? ¿Ya? Y que uno, a través de una lluvia de ideas, puede ir armando como un pequeño mapa, integrando en pequeños segmentos, pequeños grupos, ¿ya? Suponte, acá yo tengo un gran grupo de información, ¿ya? Por acá tengo otro grupo de información, acá otro pequeño grupo de información, ¿ya? Acá tengo
otro gran grupo de información. ¿Ya? Entonces no se ve ni, pero no importa. Lo importante es que entiendan, ya voy a comprar uno. Creo que vale 2 lucas, ¿no? Vale lucas un Yo lápiz. sacarle uno a Freddy, pero tenía este que era el doctor Caquilea, yo creo que va a ser más. Ya. Lo importante es que ustedes puedan entender que también nosotros podemos ir comenzando nuestros estudios empezando con lluvia de ideas. ¿Ya? No necesito un guión, no necesito una pauta. ¿Ya? Para poder entender ciertas cosas. ¿Y qué conocimiento hay? Porque gran parte de las cosas nosotros necesitamos solamente cerrar los ojos y decir, a ver, ¿qué tenemos nosotros? ¿Cómo funciona nuestro aparato respiratorio, el sistema respiratorio? Y también por qué es importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos del cuerpo en función? No me digas que la pila murió también. Oh. Ah, pero ¿cuándo va a funcionar si no lo enchufe nunca? Del ejemplo usted siempre. Sí. Recuerde que ahora todas las miradas van a estar en usted. Usted va a una Saco wea. usted tiene que dar el ejemplo como autoridad. A ver ahora. Tienes que ser Ahora fea no como la mata. funciona. ¡Ay, sí! Ya. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Ya en esta clase. Estos son los objetivos con respecto a los resultados de aprendizaje que ustedes debiesen lograr con respecto a esta clase. ¿Ya? Identificar y describir las estructuras de las vías aéreas superiores. Comparar la anatomía entre especies domésticas. ¿Ya? Explicar su función en la conducción y acondicionamiento del aire. ¿Ya? Relacionar su estructura con implicancias clínicas. Todo esto yo es lo que quiero hoy día traerle a contexto en esta clase. ¿Ya? Para eso nosotros tenemos que entender primero la organización general. No podemos ir directo a hablar de una estructura sin entender este macro contexto. ¿Para qué es importante el sistema respiratorio? ¿Ya? Porque cumple función. ¿Ya? Y va a depender de la estructura como tal para poder entender qué función cumple. Recuerden, cada estructura está condicionada para poder generar una función en particular. ¿Ya? En este caso nos vamos a centrar en las primeras funciones propias del sistema respiratorio y que está directamente relacionado con las vías aéreas superiores, que es técnicamente la distribución y la conducción propia del aire. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí solamente estamos hablando de movilidad de estos flujos. Y estamos hablando de aire, no estamos hablando de intercambio gaseoso, ni de oxígeno, ni de CO2, ni nada. Solamente estamos hablando de conducción de grandes volúmenes de lo que estamos haciendo ahora. ¿Ya? ¿Que por dónde entra el aire? ¿Ya? ¿Y entra limpio? No, ¿cierto? Entonces, nuestro sistema respiratorio, el sistema respiratorio de nuestros pacientes tiene una importante función con respecto a eso. ¿Ya? Y es más, ustedes se van a dar cuenta que con el paso del tiempo, cuando tengan otras temáticas, que hay muchas enfermedades que la vía de ingreso es el sistema respiratorio, o la mucosa del sistema respiratorio. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos una porción propia del sistema respiratorio que es conductora, o sea que conduce o distribuye el flujo de aire, pero hay otra porción que es respiratoria, ¿ya? Que lo que hace es generar este intercambio gaseoso. ¿Y por qué es importante el intercambio gaseoso? ¿Quién me puede decir eso? Para la oxigenación de la sangre. La oxigenación de la sangre. ¿Y qué rol cumple el oxígeno en sangre?
¿Saben ustedes por qué es importante el oxígeno en sangre? Ya, porque es un regulador de la acidez, dijo aquí la doctora. Acidez. Pero por sí solo, ¿el oxígeno es el regulador de la acidez? No. ¿Qué otro componente tiene que haber? ¿Ah? No, estamos hablando de gases. CO2. CO2, ¿cierto? Bien, excelente. ¿Ya? Para ver un balance entre la formación de bicarbonato, ya tiene que haber un componente propio que en este caso es el oxígeno y el CO2. Y ellos están constantemente en flujo. ¿Ya? Constantemente en flujo. ¿Por qué? ¿Qué es el CO2? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Y el oxígeno es? Oxígeno. ¿Ah? Oxígeno. Es O2. Sí. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay más moléculas unidas de Oxígeno. oxígeno. ¿Pero cómo? Pero si yo necesito oxígeno como para que mis funciones se cumplan, y si tengo más oxígeno tengo oxígeno, dióxido, ¿ya? ¿Por qué genera este problema? Porque aquí hay una respuesta metabólica de oxidación, y eso es lo que ocurre después de un proceso de metabolismo celular, un proceso oxidativo. Y ustedes entienden que todos los procesos oxidativos corroen, ¿ya? Los tejidos, corroen un metal, ¿ya? Entonces por eso es que hay que eliminarlo, ¿ya? Y eso es lo que logra hacer, en este caso, el sistema respiratorio, ¿ya? Y obviamente que lo que hace también es mantener el pH, ¿ya? Desde el punto de vista metabólico, ¿ya? Ahora, vamos a separar los dos grandes áreas, ¿ya? Vías aéreas superiores desde el punto de vista anatómico, vías aéreas inferiores, ¿ya? Entonces, aquí ¿qué es lo que vamos a encontrar? Narina, cavidad nasal, ¿ya? Senos paranasales, y vamos a llevar hasta la faringe, ¿ya? Técnicamente la faringe es una cavidad, ¿ya? Es un conducto, en este caso un músculo membranoso común, ¿ya? Y que interconecta las vías aéreas superiores con las inferiores, ¿ya? Por eso no le vamos a dar tanta relación, lo vamos a ver en la otra parte para poder integrarlo, ¿ya? Y por el otro lado vamos a ver la laringe con todas sus estructuras cartilaginosas, óseas, ¿ya? Vamos a ver la tráquea, vamos a ver los bronquios y los pulmones, ¿ya? Y ahí vamos a entender un poquitito cómo ocurre, por qué es tan importante ir a todas estas estructuras, ¿ya? Y entender qué pasa desde los bronquios mayores, menores, los alveolos, ¿ya? Los bronquiolos, los alveolos, ¿ya? Y entender la función del líquido surfactante para poder generar esta tensión, ¿ya? En los tejidos, para que evitar ese colapso de los pulmones, ¿ya? Todas esas cosas las vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Ahora, no podemos hablar de sistema respiratorio sin primero comenzar a mencionar las estructuras y las conformaciones craneanas y nasales que tienen ciertas especies, ¿cierto? En el área de pequeños animales nosotros hablamos de 3 grandes grupos con respecto a la conformación craneana nasal, ¿ya? Los dodicocefálicos, ¿ya? Los mesencefálicos o mesocefálicos, ¿ya? Y los braquicefálicos. ¿Y por qué yo les comento esto? Porque desde el punto de vista clínico ustedes se van a ver con grandes problemas con respecto a este gran grupo, ¿ya? En equinos también vamos a hablar de la conformación de los equinos y vamos a hablar de los problemas como tal, ¿ya? Para que ustedes entiendan que los equinos también tienen sus problemas, que los van a abordar probablemente
en internado o en patologías más adelante. ¿Ya? Ahora, es sumamente importante el poder entender que la conformación racial igual está, perdón, la conformación craneana y de submarina está directamente relacionada con la complejidad del organismo en función a su labor. ¿Ya? Los Greyhound o los galgos, como se les dice acá, ¿ya? Tienen narinas adaptadas para poder generar esfuerzos físicos mayores, una mayor adaptación y adaptabilidad a poder generar flujos constantes ya de ventilación rápida, ¿ya? A diferencia de los mesocefálicos como el golden, que lo que tienen son narices mucho más reducidas porque sus labores no son tan desde el punto de vista deportivo, no son perros que se utilicen en el área de el deporte o la caza, ¿ya? Y por último tenemos nuestro amigo el bulldog, ¿ya? Que ahí pongo el bulldog, pero puede ser el pug, shih tzu, boston terrier, chihuahua, ¿ya? Cualquier braquicéfalo, ¿ya? Tiene una conformación desde el punto de vista nasal compleja, estrecha, corta, con cavidades nasales reducidas, con cornetes comprimidos. ¿Ya? Es por eso que desde el punto de vista clínico este tipo de animales se ven constantemente con complejos respiratorios o con problemas respiratorios regularmente en las clínicas veterinarias o los centros veterinarios. O sea, escuchen lo que les voy a decir. Estas razas de perros no van a desaparecer de la noche a la mañana. ¿Ya? Y de aquí, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, en 4 años más, cuando ustedes ya hayan salido, se van a ver envueltos en que van a tener que atender, si se van a dedicar a clínica menor, van a tener que atender a un braquicefálico. Y van a tener que entender que es un perro altamente estresable, que si más encima no se deja manipular y usted lo estresa, el perro se va a poner morado rápidamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no respiran bien. ¿Ya? Y porque tienen problemas anatómicos complejos, no solamente desde el punto de vista de las narinas. ¿Ya? Tienen otro tipo de alteraciones como la elongación del paladar blando, ¿ya? Estenosis nasal, ¿ya? Y que lamentablemente esos perros, todos tienen que entrar al pabellón por una o más complicaciones en su vida. ¿Ya? Pero no solamente los perros, en los gatos también nosotros vemos este tipo de alteraciones, ¿ya? También podemos determinar en realidad que hay dolicocefálicos, mesencefálicos y también braquicefálicos, ¿ya? El avicinio es el más característico de los dolicocefálicos a nivel de raza, ¿ya? No es una raza muy común, tiene algunas patologías en particulares, pero lo importante de poder determinar es que sí existen diferencias desde el punto de vista craneano y desde el punto de vista de la conformación de la narina. Por favor, les voy a decir esto. Si alguien no quiere estar en la sala, se puede retirar sin ningún problema. ¿Ya? Si alguien quiere ir a conversar algo, salga, se va a tomar un café y vuelve cuando se sienta bien. ¿Ya? Ya, voy a seguir. Los mesencefálicos o mesocefálicos regularmente están asociados al gato doméstico que nosotros conocemos, que es el doméstico de pelo largo, pelo corto, que técnicamente su raza es europeo de pelo corto, europeo de pelo largo. ¿Ya? Lo que conocemos como tal, el gato que vive en Latinoamérica, ¿ya? Es un descendiente directo de líneas genéticas europeas, ¿ya? Llegó en los barcos, ¿ya? Por la pseudocolonización y directamente cumpliendo una función, que era cazar las ratas dentro de los barcos, ¿ya? Y se quedó acá, vio que había
muchos más especímenes de rata y rápidamente se empezaron a reproducir. Ya. No tiene un parentesco directo con el gato africano, que es descendiente de todos los gatos, con el lírica, que es el Felis silvestris lírica, ya que ese es su nombre científico. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista respiratorio también tenemos problemas con estos gatos, con los gatos persas. ¿Ya? Tenemos una gran serie de problemas. ¿Ya? Gatos que respiran mal, gatos que constantemente tienen alteraciones desde el punto de vista respiratorio y que necesitamos entender un poco de su anatomía para poder saber lo que está pasando con esos pacientes. ¿Ya? Y en los caballos igual. En los caballos la conformación craneana tiene mucho que decir, porque obviamente que eso impacta sobre caballos que son de fuerza y tiro, sobre caballos que también son más temperamentales, ya tienen diferencia en la forma de la curvatura, sobre todo de los cornetes nasales y de las fuentes nasales, lo que conlleva un cambio importante, la apertura de los yares también, si se dan cuenta las características propias de los árabes, ya caballos con un ditch o una concavidad, pero que desde el punto de vista de los hollares muy prominentes, donde permite una entrada muy rápida de aire. ¿Por qué? Porque son caballos muy temperamentales, que necesitan ellos estar prácticamente activos todo el rato. Son caballos que regularmente son dóciles, pero que tienen este temperamento y que por eso es que buscan este tipo de forma de su complexión, ¿ya? Y que ha llevado también, lo voy a decir así, desde el punto de vista de la selección genético, a tener hoy caballos bonitos, ¿ya? Pero funcionalmente complejos, ¿ya? Porque buscan cada vez más animales con más curvatura, con los hollares más grandes, ¿ya? Y eso también trae problemas desde el punto de vista funcional, ¿ya? Porque no es armónico lo que nosotros vemos, ¿ya? Eso no es armónico, ¿ya? ¿Ya? Y lo que se está buscando con algunas razas también no es armónico, sobre todo con los árabes, ¿ya? Sí, son bonitos, se ven bonitos, pero ellos empiezan a tener problemas a temprana edad, propios por esta selección genética, ¿ya? Y eso, como buen clínico de equino, usted lo tiene que saber, porque en algún momento en realidad se va a ver enfrentado a un aras que cría árabes, ¿ya? Ahora, hay ciertas particularidades en los equinos, ¿ya? La mayoría de los equinos tiene fosas que son muy flexibles y muy amplias y que les permite, de cierta forma, el poder cambiar esta conformación. Ustedes de repente van a ver que el caballo está con los hollares cerrados y de repente con los hollares abiertos, ¿ya? Y es porque eso le permite, desde el punto de vista anatómico, esta flexibilidad, ¿ya? Lo importante también de entender y conocer, así como anatomía general, es que en los equinos, ¿ya? El conducto nasolacrimal está permeable y está visto, ya se puede canular desde afuera sin tener que entrar por el ojo, ¿ya? Y eso les permite hacer muchos tratamientos, ¿ya? Sobre todo con respecto a los conductos, cuando hay esta dacrioadenitis o dacriocistitis, que son inflamaciones e infecciones porque se acumula polvillo del grano o del alimento que no se lo están secando bien y se empieza a acumular y empieza a formarse un verdadero saco de pus dentro de los conductos. Más de alguna vez les va a tocar buscar, y eso se puede sondear, ¿ya? Por la base de en este caso del piso de la fosa nasal hay un conducto, se puede sondear y se puede hacer un lavado en este caso retroconductor, ¿ya? Ahora, hablemos de la parte de la nariz externa. Me dicen cuando sean las 10:40, porfa, para parar, para que vayamos al break.
Ya. La nariz externa, ¿ya? La nariz externa, ¿ya? Va a depender y va a tener variaciones dependiendo a cada especie, ¿ya? A cada especie. Entonces, en el caso de todos los animales, la nariz como tal es una estructura sumamente importante, porque nosotros en los humanos, ya nosotros tenemos nuestras huellas dactilares que nos identifican como especie única, independiente que nosotros sabemos quién es quién. En el caso nadie lo quiera, en un reconocimiento, nosotros lo primero que nos van a tomar nuestras huellas dactilares para saber quién es esa persona, ¿ya? Y con respecto a los animales también, ellos tienen una huella dactilar que está directamente relacionada con su plano nasal, ¿ya? Y ese plano nasal es único en cada una de las especies e incluso en cada individuo dentro de la especie, ¿ya? La nariz del chancho va a ser distinta en cada uno de los cerdos. La nariz del perro, ya el plano nasal, la conformación de esta huella como identificatoria va a ser distinta, ya en cada una de cada uno de los animales. Es más, he visto mucha gente que se tatúa la nariz de su perro con todos sus detalles. ¿Y por qué ocurre eso? Porque ellos saben que es su huella dactilar, la nariz. ¿Ya? La narina es su huella dactilar. La narina de su perro es distinta a la de todos los otros perros. ¿Ya? Bueno. Ahora también, en el caso de los rumiantes, nosotros tenemos, sobre todo los bovinos, nosotros tenemos un plano nasal que está directamente adherido, fusionado con el labio superior. ¿Ya? Nosotros tenemos un plano nasal completo. ¿Ya? En el caso de los cerdos, nosotros tenemos ahí la nariz, una estructura particular que es el hueso ya rostral, que es lo que le permite una función especializada, una rigidez a esa nariz, porque necesita hacer algo en particular, ya lo vamos a ver. ¿Ya? Y en el caso de las aves, también, ¿ya? Tienen ciertas características, pero aquí ya no hablamos de que hay una huella dactilar, ¿ya? Pero en las aves existen ciertas estructuras, ¿ya? Que le dan, que son muy distintos una frente a otra tipo o especie de aves, ¿ya? Lo que más se enmarca en los pistácidos, ya que probablemente si alguien se va a dedicar a animales exóticos, se va a ver a estos loros, cacatúas o incluso, ¿cómo se llama esto? Que son bien frecuentes catas australianas, ¿ya? Que son muy frecuentes en las casas, sobre todo en la vida de las tías, de las abuelitas, van a ver que tienen pajaritos enjaulados y regularmente hay catas australianas, porque estuvieron por mucho tiempo de moda, ¿ya? Ellos tienen ciertas características externas especializadas, ¿ya? Ellos tienen estos opérculos, los opérculos que estos son la salida en realidad por donde ingresa el aire, ya tienen sus narinas y los opérculos, pero también tiene esta conformación de esa cera, ya, que les da un distintivo propio entre especies de aves y otras especies de aves, ¿ya? Diferencia entre los perros y gatos. Técnicamente no hay muchas diferencias desde el punto de vista de los planos nasales, ya los dos tienen planos nasales húmedos con estos surcos únicos que son como huellas dactilares, como les decía, ¿ya? Lo que sí, lo vuelvo a recalcar, que los perros braquicefálicos y los gatos braquicefálicos tienen alteraciones. ¿Siendo que voy a subir la clase la próxima parte? Que desconcentra a la gente que está tomando atención, Carla, por favor.
Los perros y los gatos braquicefálicos tienden a tener esta estenosis de la narina, lo que le restringe el paso del aire. Es por eso es importante el poder entender desde el punto de vista clínico que este tipo de razas, este tipo de especies son un problema, ¿ya? Son un problema, ¿ya? Y que lamentablemente son muy buscadas desde el punto de vista reproductivo, ¿ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque para que lo tengan en consideración, que en algún momento de sus vidas profesionales van a enfrentarse a un perro o un gato con este tipo de problemas, ¿ya? Entonces la recomendación es al tiro atender a que si el perro viene así respirando, respiran de forma normal, usted tiene que indicarle al tutor que hay un problema serio en la conformación anatómica ya de su mascota y que le va a tener graves problemas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que conversamos al principio con respecto a las funciones propias del sistema respiratorio? El paso del aire. Ya, ¿qué pasa con el paso del aire? ¿Ya? Es más limitado, ya. ¿Qué va a pasar si es que hay una menor cantidad de paso de aire limitado? Menos oxigenación. Y si hay menor oxigenación, Menor intercambio gaseoso. ¿ah? Menor intercambio gaseoso. Aumento o dificultad en el intercambio gaseoso. Eso va a hacer que Aumenta el ¿se dióxido de acumule más? carbono. Dióxido de carbono. ¿Cómo? Aumenta el dióxido de carbono. Muy bien, aumenta el dióxido de carbono en circulación y por eso ya vemos que la sangre cambia de coloración, ¿ya? Acidosis respiratoria. Puede haber una acidosis respiratoria, ¿ya? Porque hay un cambio en los componentes propios, ¿ya? Y vamos a ver más beta-hemoglobina, ¿ya? Que es esta hemoglobina que está saturada con CO2, ¿ya? Y por ende nosotros vamos a ver que el paciente tiene las mucosas de color azules o Blanco. cianóticas. Ah, ya, vamos integrando un poquitito, ¿cierto? Profe, y también está directamente relacionado con esa acumulación de baba que no sé si es baba, pero sí como que se la acumula cuando están respirando. Eso tiene que ver con, más que con las narinas, tiene que ver con el Blando. paladar Blando. elongado, ¿ya? El paladar blando elongado. Muy bien, doctora. No, Beringer. Ella fue la que me dio. Ya. Anécdota. Regularmente yo opero mucho braquicefálico por la parte oftalmológica. Y una de esas cirugías es la readaptación de los conductos nasolagrimales inferiores. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos perros lo que tienen es entropión medial muy marcado, sobre todo los pubs, lo que hace que los puntos lagrimales se obliteren y generen micropuntos. Y por ende eso se va acumulando, ya hasta que al final se generan tapones de secreciones mucoides compactas, o en muchos de los casos lo que hay es una obstrucción de esos conductos. Y por ende la lágrima se acumula y cae y se forman aquí los pliegues y genera dermatitis, ¿ya? Y genera ojo seco y el contacto genera un montón de otros problemas. ¿Cuánto corto? Hace una semana atrás operé una pug. O sea, perdón que lo diga así, la perra más fea que he visto en mi vida, desde el punto de vista de la conformación rostral. Son tan feos. Estuve 3 horas en el pabellón. 3 horas para poder rearmar esa perra, el pabellón. La perrita no tenía los conductos, o sea, no tenía los puntos lagrimales, sí tenía los conductos, pero no los puntos. Tuve que hacer
una marcación con material de contraste, en este caso con fluoresceína retrógrada por el conducto superior, para poder ver dónde está el conducto y hacerle nuevamente un punto. ¿Ya? Al final de la cirugía, la perra, yo creo que nunca en su vida había respirado tan bien. Yo no hice ninguna cirugía de estenosis ni nada de la narina ni paladar elongado, no hago ese tipo de cirugía, no me convoca a mí. Pero ¿qué es lo que vi después de esa cirugía? Es que como ahora tenía conducto, ahora el plano nasal estaba aumentado, ¿ya? Y al principio le salía así moco, así, globos. Y no me reía de ella porque formaba globos. Y después le salía, bueno, secreciones propias, ¿ya? Pero después la perra, a la hora después de la cirugía, la perra andaba respirando y salía lágrima propia, en realidad, de ella. Yo creo que nunca en su vida tuvo la nariz humectada, ¿ya? Así que la veo este jueves y después en la próxima clase les comento cómo estaba. Según la turra está súper bien, ¿ya? Pero yo creo que en su vida esa perra había tenido la narina humectada, porque yo cada vez que la veía, con la nariz seca, llena de mocos, pegados, ¿ya? Y eso también es importante desde el punto de vista de la lubricación, ¿ya? Ya. Profe, ¿cómo puedo saber si la sintomática necesita que le hagan algo? O sea, no tiene nada ahora. Todos tienen. Ya, pero Hay que verlo, hay que hacer una evaluación oftalmológica. O si quieres, puedes esperar el segundo semestre y ahí tengo horas en el COE, ya, de docentes. Ahí tenés que pedirle, pero para el segundo semestre tienes que pedirle una hora a la señorita Camila, ya. Pues la única hora es que doy en el COE, pero tengo etapa. Profe, para que un perro llegue a ese extremo, tiene que ver con el tema de su papá, de cómo han elegido la raza, la ignorancia. Exacto, muy buena pregunta. Vale. Para poder llegar a esta mala conformación, existe una cuestión sumamente importante desde el punto de vista de la reproducción, que es la selección genética. Aquí no hay modificación genética, no existe. O sea, eso es impensado desde el punto de vista ético, y menos en realidad para el punto de vista tecnológico de los centros de reproducción. ¿Ya? Esto se basa, perdón que lo diga así, en un concepto tan estúpido que lo que hace el que se dedica a la reproducción es tomar los ojitos de ella, hacer una combinación, y quien obtenga esa combinación perfecta, lo dejo para una segunda reproducción. Y después busco nuevamente quien tenga unas características especiales de los ojos y lo dejo hasta que buscan lo que están logrando encontrar. ¿Ya? En eso se basa la selección genética. Solamente en poder seleccionar dentro de los rasgos fenotípicos ciertas estructuras que pudiesen ser llamativos. Así ha pasado con los colores, así ha pasado con ciertas estructuras nasales, así ha pasado con ciertas estructuras de los pliegues, en el caso de los Charpey, así ha pasado con ciertas estructuras con respecto a la disposición propia de la postura, en el caso del ovejero alemán. ¿Ya? Y el problema, y se los digo ahora, es que estas selecciones genéticas no solamente traen arrastre de características fenotípicas, sino que también lo bonito de los ojitos de ambos, ¿ya? También trajeron consigo el arrastre de algunas enfermedades que eran muy expresables en el individuo por tener esta característica, ¿ya?
Ese es un enganche desde el punto de vista genético. ¿Quieres esto? Pero tiene que irse con esto. ¿Ya? Y ahí es donde empiezan a aparecer los problemas de que el paciente en cierta raza tiene ciertas características o una mayor predisponencia a presentar una cardiomiopatía dilatada de tal tipo. Que el paciente tiene ciertas características, pero es muy prevalente en la presentación de enfermedades asociadas al páncreas, ¿ya? Y así, con todas. Es por eso que es sumamente importante. Y en otros países, antes de reproducir a los padres, ¿ya? Ellos tienen que pasar por chequeos médicos y chequeos genéticos para poder decir, ok, este sí es un reproductor porque está libre de tal y tal enfermedades que son críticas para ciertas razas. ¿Ya? Ya. Dilucidemos aquí el plano nasal. ¿Qué conocemos en realidad? Porque siempre decimos, ya, la nariz, listo. Pero la nariz también tiene sus componentes. ¿Ya? La nariz tiene estas aberturas externas, que son en realidad esta bifurcación, esta convexidad, ¿ya? No sé si sale el punto, ¿ya? Pero es esta zona, ¿ya? También tenemos el filtrum, que es el surco, ¿ya? Nasolabial, ¿ya? También tenemos el labio superior, ¿ya? ¿Ya? Que es la complejidad ahí de la conexión del labio superior con la zona inferior de la narina, y también tenemos en esta parte las fibrisas táctiles, ¿ya? Desde el punto de vista externo es todo lo que conforma, ¿ya? La nariz. La nariz es un todo, pero dentro de la nariz también existen ciertas estructuras propias de la nariz, ¿ya? Ahora, si nosotros quitamos, ¿ya? el tejido de la nariz y vamos hacia abajo, nosotros lo que vamos a encontrar es cartílago nasal, ¿ya? Vamos a encontrar el tabique nasal y vamos a encontrar el cartílago nasal accesorio lateral, ¿ya? Son tres cartílagos que son parte fundamental. Si nosotros tocamos nuestra nariz, ¿cómo es? ¿Cómo es nuestra nariz? Blanda. ¿Ya? ¿Semirrígida? ¿Dura? ¿O blanda? Semirrígida, ¿cierto? En algunos lugares es un poco más rígida, en otros es menos rígida, pero es semirrígida, ¿ya? Y eso se lo confiere estas estructuras internas que son cartílagos, que están dentro de la nariz, pero que no se logran ver porque está el tejido tegumentario propio de cada nariz, ¿ya? Hasta ahí, ¿bien? ¿Ah? 38. Ya, terminamos acá y vamos al break. ¿Qué pasa con las aves? Las aves también tienen diferentes tipos de planos nasales y que están directamente relacionadas con respecto a el tipo de hábitat que habitan, para la redundancia, y también tienen que ver directamente con el tipo de alimentación, ¿ya? Aquí no voy a entrar en detalles, pero en sus cabezas en este momento esperaría que pasaran así como toda la cantidad de pájaros que han visto en su vida, ¿ya? Como para poder entender que cada uno tiene una conformación nasal que está directamente relacionada con su pico, ¿ya? Y que va a depender de qué necesidad alimentaria directamente esté relacionada, ¿ya? Las aves rapaces tienen picos agudos y pequeños, ¿ya? ¿Por qué? Lo importante de esa ave no es tanto la capacidad en realidad de tener picos largos como tal, sino que la capacidad de poder atrapar alimentos es a través de sus patas. Tienen patas con grandes garras, ¿ya? Con mucha musculatura en esta zona, ¿ya? A diferencia de las aves acuáticas, como los pelícanos, que ellos necesitan grandes cantidades o una bolsa, ¿ya? Dentro de su plano nasal, para poder almacenar gran cantidad de comida, ¿ya? O poder cazar o pescar grandes presas, ¿ya? Es así como algunas otras aves, como en este caso el pájaro carpintero, que necesita tener una nariz rígida para poder romper
la matriz de los árboles para poder encontrar su alimento, que son gusanos bajo la corteza de los árboles. ¿Ya? Los pistacios, como en este caso de los guacamayos, los loros, ellos necesitan ciertas estructuras nasales como para poder permitirle poder abrir semillas y alimentarse de frutos sus semillas. ¿Ya? Entonces, en esto, la nariz tiene directa relación con respecto al hábitat y con respecto al comportamiento alimenticio que tienen estos animales. ¿Ya? Es por eso la diversidad de picos. ¿Ya? No te rías ahí. ¿Ya? Hay ciertas estructuras importantes de protección con respecto a estas estructuras externas, que son el opérculo córneo, que es una lámina protectora de algunas especies que les permite sobre todo poder bucear, ¿ya? Y la cera, que es un engrosamiento tegumentario característico de los pistacios, ¿ya? La cera es bajo las narinas, hay como un engrosamiento córneo y luego viene el pico, ¿ya? Esa es la cera, ¿ya? Han visto que tienen los opérculos, tienen las narinas, ¿ya? Y como que se levanta como una capita de tejido duro y luego viene la estructura córnea del pico, ya, esa es la cera, ¿ya? ¿Seda o cera? Cera, Cera, no. cera, ¿ya? Ya, lo dejamos acá, vamos